Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Tancode. Sigo siendo Gerardo, lo que pasa es que me tengo que recoger el pelo porque ahora mismo son las 3:30 de la tarde en Madrid, casi 26-25 de agosto, y hace un calor, pero horrible. Así que me apetecía grabar este vídeo que lo tenía preparado, pero vamos, con el pelo sobre la cara iba a ser imposible si no queríamos ver cómo desfallecía en directo. Así que nada, ¿de qué va a ir este vídeo? Bueno, pues lo he preparado con el objetivo de hacer un repaso con todos vosotros de las últimas novedades que he ido incorporando Symfony en las versiones que he ido sacando pues desde las 5.2, 5.3, porque es verdad que han cogido muchísima velocidad y cuesta estar al día si no seguir el blog o los canales oficiales para que comunican este tipo de novedades. Así que he recogido las principales que han sacado hasta la fecha y os las voy a ir mostrando poquito a poquito para que bueno, pues, las empecéis a usar también en vuestros proyectos porque algunas son verdaderamente geniales. Así que como siempre, este vídeo se lo quiero dedicar a mis Patreons por todo su apoyo para que siga grabando contenido. También a Garaje Ideas, quien patrocina este canal y me ayuda pues a seguir haciendo esto que tanto me gusta. Por supuesto también a los que me invitáis a un cafelito en Buy Me a Coffee, me dejáis un me gusta, un comentario o os quedáis suscritos por aquí para ver todo el contenido que voy creando. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Yo soy Gerardo Fernández, estamos a punto de llegar a los 6.000 seguidores y como siempre digo, ¡comenzamos! Bueno, pues ya estoy por aquí en pequeñito, como siempre digo, y de la primera novedad de la que vamos a hablar hoy es de la serialización, del componente Serializer que nos ofrece Symfony para serializar objetos y luego, bueno, pues de serializarlos llegado el caso. Y desde la versión 5.4, como estáis viendo aquí, lo que nos permite es definir, bueno, pues una configuración global para el contexto por defecto, de modo que podamos añadir ciertas características y no tenerlas que ir especificando una a una en la configuración de serialización de cada entidad o clase que vayamos a pasar por ese proceso. De este modo es tan sencillo como estoy viendo por aquí, como pues irnos al archivo de configuración de nuestro serializer y mediante la propiedad default context establecer bueno, pues aquellas propiedades que queremos establecer su valor por defecto. En este caso pues estaríamos poniendo a true el atributo enable max depth que nos permitirá bueno, pues evitar esa recursividad infinita al serializar objetos que tienen bueno, pues arrays de objetos dentro de él que provocarían bueno, pues al final un bucle infinito. Entonces, es súper cómoda esta configuración porque ya os digo, si estáis realizando muchísimas entidades o clases dentro de vuestra aplicación y estáis recurriendo a esta propiedad para cada una de ellas, pues ya que sepáis que ya la podemos establecer a nivel global gracias a esta configuración que nos ofrece el contexto por defecto, de modo que nos ahorremos unas cuantas líneas de código. El resto del artículo habla de unas cuantas novedades más, pero bueno, yo creo que la más importante es esta. Si lo queréis buscar luego, pues os dejo el enlace en la descripción y aquí, bueno, pues en el título también lo encontraréis rápidamente en Google. Así que dicho esto, vamos a por la segunda novedad que nos ha traído Symfony en los últimos meses. La segunda novedad de la que os quiero hablar, bueno, pues consiste básicamente en que han incorporado un nuevo comando que nos va a permitir depurar nuestras variables de entorno y conocer su valor y de dónde se está extrayendo este, para que así resulte mucho más sencillo, bueno, y pues llegado el caso, depurar qué está pasando con ciertos valores, de dónde lo está cogiendo y, bueno, pues en este caso resolver cualquier bug o fallito que estemos viendo. Para ello, bueno, pues estoy aquí en una aplicación de Symfony tontorrona que tengo montada y el comando en cuestión es el siguiente, lo ejecutaríamos desde la raíz del proyecto como cualquier otro comando y básicamente mediante el namespace debug tenemos ya debug.env. Y esto lo que nos va a hacer, lo voy a hacer un poquito más pequeño para que se vea, ¿vale? Es sacarnos todas las variables de entorno que tenemos definidas, así como el valor de cada una de ellas y por otra parte, bueno, pues qué archivos está leyendo y qué valor tiene en ellos. Entonces, si os dais cuenta, pues aquí básicamente nos está diciendo, oye, pues he escaneado estos archivos para buscar las variables de entorno y pues todas las que he encontrado han sido estas que tienen actualmente este valor y el valor que tienen en cada uno de los archivos que ha encontrado. Si os dais cuenta, pues en el env local esta variable de appsecret no la tengo definido, por lo tanto está cogiendo el valor que tiene en el archivo .env. Entonces, ya os digo, es como bastante interesante este comando porque a veces pues decimos, oye, ¿por qué está dándonos este valor, este parámetro que estamos luego inyectando y demás? Bueno, pues nos viene muy bien para depurar este tipo de variables y saber su valor y de dónde lo están cogiendo. Así que no me puedo extender mucho más con esta novedad, vamos a por la siguiente. La tercera novedad de la que os quiero hablar es una mejora que ha introducido recientemente la consola de Symfony, de modo que nos va a permitir autocompletar los comandos para mejorar nuestra productividad. ¿A qué se refiere esto? Mirad, nosotros cuando empezamos a escribir podemos directamente empezar a, por ejemplo, queremos ver todos los comandos de Doctrine, pues ya en cuanto pulsas tabulador
te mete esto. Y a continuación, si volvemos a pulsar el tabulador, aparecen todos los comandos que tenemos disponibles sin necesidad de pulsar intro como hacíamos antiguamente. De modo que la verdad es que resulta súper cómodo tener configurado esto, porque al final, bueno, pues dices, a ver, ¿cómo puedo? Enséñame, por ejemplo, todos los comandos que tiene el esquema y ya a continuación, pues dices, oye, pues el de create, el drop y ya automáticamente él te lo va a ir completando gracias al tabulador. ¿Cómo se configura esto? Bueno, pues realmente te lo cuenta por aquí. Mirad, vamos a necesitar, bueno, actualmente solo está disponible para tanto para Bash como para Fish y supongo que irán introduciendo pues compatibilidad con el resto de tipos de consola. Para ello necesitaremos tener este paquetillo instalado o en nuestro ordenador o en Docker, ¿vale? Que es el Bash Completion. Y una vez instalado, lo que tendremos que hacer será instalar el propio autocompletado que introduce Symfony. Para ello nos dan este comandito, ¿vale? Que nos da pues, diferentes formas de instalarlo. Si os dais cuenta, pues aquí os dice, oye, lo puedes instalar de forma estática o bien mediante de forma dinámica. A mí la que me ha funcionado es editando este archivín, ¿vale? El bash rc para tener todo ahí metido. Y mi configuración, os lo voy a mostrar para que lo veáis, es la siguiente. He tenido que añadir tanto la parte del eval que tenéis aquí abajo, siento que sea tan pequeñito, pero es que en este caso es bastante más difícil de lo que parece ahora. Yo creo que aquí se va a ver bien. Metemos esta parte, que es la que nos escupe el propio comando de Symfony, ¿vale? Cuando lo invocamos con help, pero además es necesario meter esto también por arriba. Esta línea que os estoy subrayando para que el bash completion, este comando, funcione, porque si no os va a tirar un error diciendo que no lo está encontrando. Entonces, dos cosas para que funcione. Lo primero de todo, ejecutar, pues como habéis visto ya, este comando que nos va a dar todas las opciones y si lo hacéis directamente modificando el archivo bashrc, pues mi consejo es que por un lado añadáis esto y por el otro lado añadáis la línea de eval que nos está escupiendo directamente el propio comando como os estoy subrayando aquí. Y a continuación pues ya podéis mejorar un poquito vuestra productividad con el teclado gracias a este autocompletado que acabamos de ganar como os estoy mostrando a lo largo de esta parte del vídeo. Así que nada, otra novedad vista, vamos a por la siguiente. La siguiente novedad es que Symfony ha añadido una serie de lintados para permitirnos validar pues, diferentes archivos. Estos lintados se invocan mediante el comando lint y si os dais cuenta, pues a partir de ahora tenemos bastantes opciones. Podemos validar tanto el contenedor como nuestros archivos YAML, como los archivos lib, así como los archivos twig. Por ejemplo, si nosotros validamos nuestros archivos YAML, a continuación nos va a decir, que pongamos pues, qué carpeta queremos inspeccionar. Vamos a decir pues, que saque toda la carpeta de config. Y si os dais cuenta, pues dice, oye, todos los 33 archivos YAML que tienes registrados tienen sintaxis correcta. A continuación, pues si queremos validar todos nuestro contenedor, pues lo mismo. Metemos el bin console, le metemos el lint container y listo. Gracias al autocompletado que ya hemos visto, pues si os dais cuenta, mucho más rápido ir escribiendo. Y en este caso, pues también todos los servicios están inyectados con valores que son compatibles con los tipos y sus declaraciones. Así que súper útil. Yo tengo todos estos lintados configurados en mi proceso de interacción continua, de modo que los corro antes de las pruebas unitarias y así pues me aseguro de que no estoy cometiendo ningún tipo de error por el camino que pueda detectar gracias a estos lintados que supongo que irán añadiendo más. Pero oye, de momento pues la verdad es que genial. Por ejemplo, para un archivo de traducciones que los dejáis en translation, pues también vendría genial porque haríamos aquí el translations y que nos revise pues todo lo que tengamos en esa carpetilla con todas las traducciones de nuestras cadenas de texto estáticas. Así que nada, pues otra novedad que nos llevamos a la buchaca y vamos a por la siguiente. La siguiente novedad de la que os quiero hablar hoy es bueno, pues una súper interesante y que nos va a mejorar bastante el rendimiento. Está relacionada con los voters del componente security. Para aquellos que no estéis muy familiarizados, os doy así como una breve pincelada sobre ellos. Aunque igual un día les dedico un vídeo, ¿no? Para que los exprimamos al completo como se merecen. Básicamente un votante lo que nos permite es emitir votos cuando queramos realizar una acción sobre un determinado objeto. De modo que si, por ejemplo, nosotros tenemos pues, una clase usuario y queremos borrar un objeto de ellos, podemos declarar un votante que cuando nosotros preguntemos, oye, ¿este usuario pueda borrar? Pues realiza una serie de comprobaciones, por ejemplo, pues si somos administradores o si tenemos permisos de cualquier tipo para borrar el usuario y emitimos un voto desde este votante. Si ese voto dice que sí,
pues podremos borrar, y si dice que no, pues evidentemente la acción será negada y tiraremos un error pues de prohibido acceder a ese recurso o llevar a cabo esa acción. Claro, ¿qué sucede? Imaginad que nosotros tenemos un votante para el objeto usuario, para borrar usuarios, para comprobar si podemos borrar usuarios, y otro votante para comprobar si podemos borrar artículos, porque estamos escribiendo la aplicación pues de un blog. Claro, si nosotros ahora queremos comprobar si un usuario lo podemos borrar, Symfony llama a todos los voters, ¿vale? Por tanto, se ejecutaría el voter de usuario y el voter de article. Y eso se traduciría en dos llamadas. El de usuario diría que sí y el del artículo, pues en este caso diría, oye, pues no tengo voto que emitir porque yo no manejo entidades de tipo, no manejo entidades de tipo usuario. Claro, pero ya son dos llamadas. ¿Qué sucede? Pues aquí nos lo cuentan muy bien. Dice, oye, si ahora tuviéramos nosotros 20 objetos, 20 entidades de tipo usuario, ¿vale? Y quisiéramos comprobar pues, el acceso a 6 propiedades y a 3 acciones, ¿vale? Cada voter se llamaría 9 veces, 6 para comprobar el acceso a la propiedad y 3 sobre cada una de las acciones, y a continuación, como tenemos 20 entidades, pues cada voter se llamaría 180 veces. Igual solo va a emitir voto uno de ellos, que es el relacionado con usuario, porque el voter relacionado con artículos o con comentarios o con cualquier otra cosa, siempre va a emitir un voto de, oye, no tengo nada que opinar, pero aún así se va a llamar. Total, que al final es un desperdicio de recursos completo. Por tanto, tiene que haber alguna manera de mejorarlo. Y eso es en lo que se pusieron con la versión 5.4 de Symfony, que nos va a permitir cachear el resultado. De modo que si, por ejemplo, la primera vez que se invoca el voter de tipo article dice que no cuando está analizando un usuario, nunca más se va a llamar. Esto lo explican aquí muy bien, ¿vale? Lo que han hecho ha sido definir esta interfaz llamada Cacheable Voter Interface, que nos permite cachear el resultado tanto de un tipo como de un atributo, que sería como la acción, ¿no? Pues ver, editar, borrar, etc. Entonces, si por ejemplo, nos vamos aquí al final, que aquí es donde se ve muy bien, implementamos un voter que solo se va a preocupar de artículos, lo que va a hacer es implementa este método que lo va a marcar ya directamente como, oye, vamos a cachear el resultado para evitar hacer llamadas innecesarias, y este solo devolverá true si el sujeto pues es de tipo blog post. De modo que la primera vez que se invoque con un objeto de tipo usuario, ese resultado que devolverá false se cachará y ya automáticamente siempre devolverá false sin tenerlo que volver a invocar, lo cual, bueno, pues supone un ahorro de llamadas, una barbaridad. Ellos hablan hasta el 40% en la mejora del rendimiento, así que, bueno, pues merece la pena, si estáis trabajando con voters en vuestra aplicación, para añadir este tipo de seguridad granular en el acceso a propiedades o la realización de acciones sobre objetos, pues la verdad es que la mejora es bastante significativa como para no implementarla. Así que es una de las novedades que más me apetecía contaros, porque la verdad es que me parece brutal que se haya conseguido una mejora en el performance del 40%, así que venga, a implementarla en vuestras aplicaciones. Y dicho esto, siguiente novedad del vídeo. Otra gran novedad que ha incorporado Symfony, en este caso en la versión 6.1, vamos, prácticamente recién salido del horno, el artículo es del 8 de abril de este año, es este componente llamado HTML Sanitizer. Y básicamente lo que nos va a permitir es asegurarnos de que el usuario no nos cuela pues, algún tipo de etiquetas incorrectas en campos en los que pueda introducir HTML. Entonces, bueno, pues básicamente es lo que esperaríamos de este tipo de componentes, ¿no? Básicamente lo podemos crear con una determinada configuración en la cual podemos especificar pues qué etiquetas permitimos, qué tipo de atributos, en fin, bueno, pues bastantes opciones, incluso los media host para que solo puedan introducir enlaces a unos determinados dominios, ¿vale? Entonces, una vez que hemos especificado la configuración, ya tendremos un objeto sanitizer que nos va a permitir invocar sobre él el método sanitize, que básicamente tiene como objetivo, oye, pues comprobar el input introducido por el usuario y remover, pues eliminar todas las etiquetas que no estén permitidas en función de la configuración que hayamos especificado, ¿vale? Entonces, la verdad es que es súper útil este componente, sobre todo pues en aquellas aplicaciones en las que trabajéis mucho con input de usuario y no queréis que os la cuelen o que intenten hacer algún tipo de inyección de código. Así que cuanto más componentes nativos tengamos dentro de Symfony para realizar ese tipo de tareas, pues muchísimo mejor. Así que nada, ya me contaréis si lo usáis en vuestras aplicaciones y si os ha resultado útil. Pero bueno, que sepáis que la versión 6.1 ya lo tenemos disponible. Así que, siguiente.
Y volvemos a hablar del Serializer, otra novedad que nos ha traído la versión 6.1 de Symfony. ¿Por qué? Porque ahora mismo ya el Serializer, este componente, tiene su propio panel dentro del Profiler de Symfony y vamos a poder estudiar y analizar cuánto ha tardado en serializar cada uno de los objetos, con qué contexto, quién los ha serializado y demás. O sea que me parece un añadido súper interesante, sobre todo si estáis, bueno, pues usando el componente Serializer de Symfony y empleándolo pues para serializar objetos y convertirlos en JSON, como es el caso del desarrollo de una API. Vamos, yo es el componente que uso. Si habéis visto mis cursos sobre Symfony, el componente Serializer es de los primeros que instalo siempre que quiero desarrollar una API. Entonces nos viene genial tener este panel en el Profiler para saber qué fases o cómo está funcionando a nivel de rendimiento la serialización de cada uno de los objetos que estamos llevando a cabo. Pues si acaso tenéis algún cuello de botella o podéis mejorar un poquito el rendimiento. Así que súper interesante que podamos inspeccionar ese tipo de información en el Profiler y bueno, habla mucho de la madurez que está adquiriendo tanto Symfony como los componentes que están desarrollando, porque cada vez bueno, pues son más maduros, más completos y nos permiten indagar más sobre el proceso para mejorar bueno, pues, sobre el rendimiento de nuestras aplicaciones. Así que nada, dicho esto, siguiente novedad. Otra de las novedades que nos ha traído la versión 6.1 de Symfony, vamos, ha sido una verdadera pasada todo lo que han metido recientemente. Es la posibilidad de usar los atributos para declarar el autowire de los servicios. Y diréis, ¿y qué ventaja tiene esto? Bueno, pues una súper interesante. Si habéis trabajado ya con Symfony, aunque sea un poquito, sabéis que podemos tipar cada uno de los servicios que componen los argumentos del constructor de nuestro servicio, de modo que Symfony, gracias al contenedor de dependencias, inyecte en este servicio pues cada uno de los servicios que tiene como dependencias, lo cual funciona perfectamente. Esa técnica se llama AutoWire y sucede de forma automática con tal de que nosotros tipemos los argumentos. Symfony buscará en el contenedor pues ese servicio asociado al tipo, a la clase que hayamos marcado para ese argumento y directamente construirá nuestro servicio pasándole como argumento pues las dependencias necesarias. Pero claro, ¿qué sucede cuando queremos inyectar parámetros? En ese caso, como ya sabéis, tenemos que ir a nuestro archivo service.yaml y hacer el bindeo manual de los argumentos con su valor. Por ejemplo, si nosotros queremos inyectar el directorio en el cual se encuentra nuestro proyecto, tenemos que irnos a config service y declarar el servicio y dentro de los argumentos establecer, oye, pues que el parámetro llamado parameter2, en este caso, pues va directamente bindeado contra el valor de este parámetro. Lo cual, pues al final, pues es una verdadera... supone tocar dos sitios, ¿no? Dos archivos. El propio archivo PHP que representa al servicio y por otra parte este archivo config service que tenemos que mantener actualizado a medida que añadamos parámetros, eliminamos parámetros y demás. Es decir, está un poco separado en dos archivos la configuración de este tipo de servicios que no solo reciben objetos, sino que también reciben valores escalares. Pero esto ya no es necesario. Gracias a la versión 6.1 de Symfony podemos recurrir al atributo AutoWire para directamente inyectar nosotros los parámetros de forma manual sin tener que editar el archivo services.yaml de la carpeta config. De este modo, gracias a este atributo podemos decir, oye, que este parámetro, ¿vale? Pues va a llevar, este argumento va a llevar el valor de este parámetro. O, por ejemplo, pues este otro argumento va a llevar el valor de la variable de entorno que tenga como nombre pues outFile, etc, etc. Además, también nos permite, bueno, pues realizar el AutoWire normal, especificando el identificador del servicio que queremos inyectar y también nos permite realizar la invocación de expresiones en el caso de que tengamos que llevar algún método. A mí estas cosas ya me parecen como súper verbosas, pero que sepáis que existen también, es decir, que podemos recuperar un servicio mediante ID e invocar uno de los métodos para el resultado de esa invocación pasarla por aquí. Entonces ya todo queda como súper meta, ¿no? A nivel de código, estamos invocando métodos dentro de atributos, bueno, pues al final son herramientas que tenemos, pero que yo ahora mismo, la verdad, no se me ocurre el uso, pero que sepáis que existe. Así que nada, este atributo AutoWire pues nos viene a resolver sobre todo el problema de la inyección de valores escalares en los argumentos de nuestros servicios y bienvenido sea. Dicho esto, pasamos a la siguiente novedad. Otra novedad, en este caso retrocedemos un poquito y nos vamos a la versión 5.3 de Symfony y volvemos a hablar de atributos. ¿Por qué? Porque, bueno, primero
lo que os voy a contar, si no estáis muy familiarizados con el uso de etiquetas y cosas así en Symfony y servicios, os dejo aquí un vídeo en la tarjeta para que luego volváis aquí y entendáis la ventaja de este nuevo atributo que ha incorporado Symfony en la versión 5.3. Si ya estáis familiarizados, que sepáis que ya no es necesario irnos al archivo services.yaml para especificar qué etiqueta queremos asociar a determinadas interfaces. Eso antiguamente pues, era necesario hacerlo en el archivo services.yaml, por ejemplo, para decir, oye, pues todas las clases que implementen esta determinada interfaz, etiquétamelas con esta etiqueta determinada. De modo que eso luego nos permitía pues, hacer cosas tan molonas como inyectar automáticamente todos los servicios que fueran etiquetados con una determinada etiqueta, valga la redundancia. Pero bueno, eso suponía pues, tener que crear, por un lado, el archivo PHP con la interfaz y por otra parte modificar el archivo services.yaml de nuestra configuración. Ahora ya no es necesario. Igual que podemos mejorar la inyección de parámetros de argumentos escalares en nuestro servicio gracias al atributo AutoWire, nosotros podemos directamente usar el atributo de AutoConfigure para especificar las etiquetas que queremos asociar a los servicios que implementen una determinada interfaz sin necesidad de tocar el archivo services.yaml. Entonces ya todo queda autocontenido en el archivo que define la interfaz, como estáis viendo, de modo que no es necesario tocar dos archivos como nos estaba sucediendo hasta ahora. Directamente metemos este atributo encima de la interfaz, por ejemplo, pues el SAM-Interface, siempre todas las clases que implementen esta interfaz llevarán la etiqueta app.somtag directamente metida dentro del contenedor. Así que, bueno, pues súper facilito, ¿no? La verdad que mola mucho. Así que, dicho esto, pues no me entretengo mucho más. Pasamos a la penúltima novedad del día de hoy. La penúltima novedad está relacionada con Doctrine. Ya tocaba hablar un poco de nuestro ORM favorito y es que ya las entidades soportan que declaremos la configuración del mapeo mediante atributos como estáis viendo en pantalla. Pero es que esto es muy poderoso porque combinado con las novedades de PHP que incorporó PHP 8.0 y 8.1 que involucran la promoción de propiedades, podemos directamente en el constructor declarar cada una de nuestras propiedades que va a tener la entidad y establecer directamente el mapeo, lo cual supone un ahorro de código y de líneas espectacular. Vamos, molaría hacer la comparación de cómo lo teníamos antes a cómo lo tenemos ahora y es que no hay color. Si os dais cuenta, pues en esta clase tiene todas estas propiedades, pero todas ellas ya van mapeadas con sus correspondientes atributos directamente desde el constructor. De modo que ya, bueno, pues Doctrine las leerá y establecerá las llamadas necesarias para crear las tablas con sus columnas. Pero vamos, a nivel de líneas de código, pues yo creo que es que la reducción es súper llamativa y yo estoy muy contento de que ya por fin esto esté funcionando al 100% y que las librerías estén exprimiendo todas las novedades que nos trajo PHP 8.0 y 8.1, que la verdad son una pasada. De hecho, estoy preparando ya un vídeo para hablar de todo lo que viene en PHP 8.2, que la verdad no es tan llamativo como las dos últimas versiones que hemos tenido, pero que también, bueno, pues tiene cositas que pues seguramente os vayan a gustar bastante. Entonces, en resumidas cuentas, ya sabéis, combinando propiedades promocionadas de las clases junto con los atributos, ya podemos establecer de una forma súper cómoda y corta las propiedades de nuestras entidades. Y ahora ya sí, no me entretengo más y vamos a por la última novedad del día de hoy. Y sí, la última novedad del día de hoy está relacionada con los enumerados de Symfony. ¿Por qué? Porque Doctrine también tiene soporte nativos para ellos. Como estáis viendo, bueno, pues básicamente yo aquí tengo un enumerado llamado cables placement que tiene, bueno, pues es un enumerado de tipo con backup hacia tipo string y básicamente podemos emplear nuestro enumerado que tenemos aquí declarado para asociarlo a una propiedad que vaya mapeada contra una columna de nuestra tabla en base de datos. Para ello emplearemos, bueno, pues una columna de tipo string que coincidirá evidentemente con el tipo de enumerado que estemos declarando y a continuación le diremos, oye, el tipo de enumerado es la clase cables placement que tenemos declarada y ya automáticamente Symfony se encargará de convertir el valor de la propiedad cables placement en string cuando vayamos a escribir en base de datos y de recuperarlo en forma de objeto de la clase cables placement cuando leamos de base de datos. Así que la verdad es maravillosa esta adición porque al final, bueno, pues podemos trabajar con enumerados al 100% y completamente integrados en las librerías tanto evidentemente de Doctrine como de Symfony.
Y hablando ya para cerrar, pues que sepáis que también Symfony ha incorporado pues el tipo de formularios en un type que nos permite pues establecer directamente un selector a partir de los valores posibles que declare un enumerado. Es tan sencillo como que, bueno, pues establecer el tipo en un type a la hora de declarar el campo y ya directamente especificar la clase de asociada a nuestro enumerado. Y automáticamente, bueno, pues él ya generará una etiqueta select con cada una de las opciones que tengamos definida en nuestro enumerado. En este caso, como el enumType que estamos declarando va contra el enumerado textAlign que tiene 3 opciones, pues la etiqueta select que generará el formulario tendrá esas 3 opciones pues perfectamente establecidas junto con el label que tengan asociado. Vamos, una verdadera maravilla. Y yo creo que con esto ya hemos hecho un repaso de las principales novedades que ha ido incorporando Symfony. Para mí la principal, la más llamativa, pues seguramente sea las mejoras en el sistema de voters, así como los nuevos atributos, tanto en entidades como a la hora de configurar los servicios. Y yo creo que, bueno, pues son una mejora a la hora de productividad y de trabajar con Symfony enormes. Así que venga, me hago grande para despedirme y ya estoy por aquí en grande. Creo que es el primer vídeo que grabo con este formato en el cual hago repaso de novedades, así viéndolas, bueno, pues brevemente y dando pequeñas pinceladas sobre todo lo que ha llegado en los últimos meses. Si os ha parecido interesante, dejadme un me gusta, un comentario, pues para seguir grabando este tipo de vídeos de cuando en cuando para mantenernos todos actualizados de las últimas novedades, tanto de Symfony como de React, JavaScript, PHP, etcétera, etcétera. Yo creo que es un formato que mola mucho, a mí me permite estar al día y a vosotros, oye, pues supongo que alguna cosa habréis descubierto nuevo en este ratito que hemos pasado juntos. Si os ha gustado, ya os digo, dejadme un me gusta, un comentario o quedaros suscritos por aquí para ver todo el contenido que voy creando. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos muy pronto. Que paséis muy buen día.